Bienvenido a la regla de cadena, parte 2. El objetivo de este video será utilizar el producto y la regla de cociente con la regla de cadena para diferenciarse. Así que echemos un vistazo a este problema. Lo primero que debemos reconocer aquí es que no podemos encontrar este derivado en este formulario. Vamos a tener que reescribir esto como 4x más 1 a la 1,2 potencia. Así que vamos adelante y hagámoslo. Ahora, este problema realmente tiene mucho. Tenemos un producto de dos funciones, y la segunda función es una función compuesta. Entonces, primero debemos aplicar la regla del producto. Recuerda que la regla del producto dice que tomas la primera función x el derivado del segundo más el segundo x el derivado del primero. Ahora, lo que hace este problema más desafío es que cuando vamos a encontrar el derivado de esta pieza aquí, debemos aplicar la regla de cadena. Aquí tenemos nuestra función interna u igual 4x más 1. Esto es esencialmente u para la 1, 2. Tenemos x al cuarto didu, que sería 1, 2 o al 1, 2, 1. X el derivado de u, que sería 4. Otra vez, aquí está nuestro didu. Aquí está nuestro dux más 4x más 1 a la potencia 1, 2. X el derivado x al cuarto. 4x al tercero. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es limpiar esto. No podemos dejar esto en términos de u. Recuerda nuestro u igual 4x más 1. Así que reemplacemos nuestro u con 4x más 1 y luego limpiélo. Bueno, estoy tratando de estar tan limpio como sea posible aquí. Lo que hice en este próximo paso es que he reemplazado la u con el 4x más 1. El resto es álgebra. Necesitamos multiplicar tanto de esto juntos como podemos. Veamos cómo podemos hacer esto. Aquí tenemos x al 4 to x1 2 por 4. Eso será 2x al 4 to. Como este tiene un exponente negativo, lo moveré al denominador. Así tengo 4x más 1 a la potencia más medio hexanewton en el denominador. Más no mucho simplifica aquí. Tenemos 4x cubado x 4x más 1 a la 1 2 potencia 1. Esta es una respuesta agradable para el derivado, pero la mayoría de los libros de texto me gusta combinar estas dos fracciones. Y la manera que podemos hacer es obtener un denominador común. Así que puedo multiplicar esta fracción en 4x más 1 a la 1 2 potencia en la parte superior e inferior. Si hacemos eso, funciona justo bonito. Podemos ver que vamos a tener un denominador común. Cuando multiplicamos estos juntos, 4x más 1 tendrá una potencia de 1, así que tendremos más 4x cubierto x 4x más 1 a la 1 ra potencia. Así que ahora podemos distribuir y combinar nuestros términos similares. Así que nuestro derivado simplificado final, aquí vamos a tener 16x al 4 to más 2x al 4 o igual 18x al 4 to más 4x cubed nuestro denominador común. Un poco de álgebra para un problema, pero lo hicimos. Encontramos nuestro derivado. Intentemos otro. Aquí tenemos un cociente levantado al quinto poder. Aquí tenemos una función interna y una función exterior. Vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Recuerde, nuestra función interna será u, así que vamos adelante y escriba esto. Nuestro u igual a ese cociente, el cual a sería f de u igual al 5 to. Así que nuestro derivado f' de x igual du. Ahora, estoy utilizando f en lugar de i, pero es lo mismo. El derivado de esto con respecto a u sería 5u al cuarto x dux. Necesitamos encontrar el derivado de u con respecto a x. Pero desafortunadamente u es nuestro cociente, por lo que tendremos que aplicar la regla del cociente para evaluar este derivado. Así que vamos adelante y hagámoslo. También te reemplazaré con este cociente aquí. Ahora aplicaremos la regla del cociente a esto. ¿Recuerdas la regla del cociente? Recuerda que el denominador es el denominador cuadrado. Así que recuerda que es bajo de alto, alto de bajo. Así que el denominador x el derivado del numerador, que en este caso sería 2. El numerador x el derivado del denominador, que es 5. Entonces, todavía tenemos mucho que limpiar. Necesitamos simplificar este numerador, y luego ver si podemos multiplicarlo por esta fracción aquí. Distribuyamos el 2. Vamos a tener 10x, 2. Aquí vamos a tener 5 por 2x igual 10x, pero lo resultarás. Por lo tanto, 10x. Y luego tenemos más 15, pero estamos restruyendo, así que es 15. Y esto se está multiplicando por esta otra fracción.
Así que necesitamos simplificar este más tiempo, y luego esperamos podemos encontrar nuestro derivado final. Tenemos 10x aquí, 10x, para que se simplifique. Parece que nuestro numerador va a ser menos 17. Multiplicemos estos factores juntos y vamos lo que obtenemos. Lo primero que aviso es aquí tenemos 4 factores de 5x, 1, y sobre aquí tenemos 2. Así que nuestro denominador sería 5x, 1 a la sexta potencia. Nuestro numerador va a ser 5x menos 17. Eso nos va a dar menos 85. Y luego tenemos 4 factores de 2x más 3. Bueno, eso fue divertido. Hagamos uno más. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar la ecuación de una línea tangente al gráfico de la función dada. Aquí está nuestra función, y aquí está nuestro punto. De nuevo, si queremos encontrar la ecuación de una línea tangente, tenemos que encontrar la pendiente de esta línea al encontrar primero la de esta función, y luego evaluando en x igual 1. Podemos pensar que debemos utilizar la regla del cociente, pero de hecho, no lo hacemos. Podemos, pero no tenemos que hacerlo. Podemos mover esto hasta el numerador, por lo que esta función sería 8xx cuadrado más 1 a la potencia de menos 1. De nuevo, tiene que obtenerse bien al reconocer que esta es una función compuesta. Nuestra función interna va a ser x cuadrado más 1. Eso es nuestro u, así que esencialmente lo que hemos hecho, identificamos nuestro cuadrado x más 1, lo que haría nuestro y 8u al poder de menos 1. Por lo tanto nuestro derivado, o y prime, sería igual d. Así que esto sería 8u al menos 2 power x dux, que nos daría 2x. Simplificando y reemplazando u con x cuadrado más 1. Nuestro numerador sería menos 8 por 2x, o 16x, y luego lo movería al denominador, x cuadrado más 1 a la potencia de más 2. Para encontrar la pendiente, necesitamos evaluar el derivado en x igual 1. Parece que vamos a tener menos 16 dividido por 2 cuadrados, o 4, así que nuestra pendiente de nuestra línea tangente será menos 4. Así que ahora tenemos un punto, y tenemos la pendiente, y debemos poder encontrar la ecuación de esa línea. Vamos adelante y acabemos y hagamos eso. Recuerda nuestro 14, y encontramos nuestra pendiente para ser menos 4. Use el formato de pendiente de punto, y encuentre la ecuación de la línea tangente. Agregando 4 hexanewtones a ambos lados tendríamos y igual 4x más 8. Esto sería la ecuación de nuestra línea tangente. Vamos a verificar con un gráfico. El gráfico azul es nuestra función. La línea roja es nuestra línea tangente. Aviso tenemos cualquier intercepto de más 8, pendiente de menos 4, justo como lo encontramos. Nuestro punto de tangente es el 14. Lo hicimos correctamente. Como puede ver, cuando utiliza la regla de cadena para encontrar derivados, hay mucho álgebra involucrado, así que debes ser extremadamente cuidadoso y tratar de divertirte con ello. Sé que puede ser un poco desafiante al principio, pero si te pegas, sé que puedes hacerlo. Gracias por ver.